En el año 2000, fíjense, un médico israelí llamado Leonard Leibovitz publicó un estudio clínico que, a primera vista, parece un error de imprenta o, no sé, el guión de una película de ciencia ficción. Totalmente. Es de esos estudios que te dejan pensando. O sea, te rompe la cabeza. Tomó unos registros de más de 3.000 pacientes de un hospital y, a ver, comprobó que la intención enfocada, digamos, el simple hecho de que un grupo de personas enviara oraciones y buenos deseos, lograba cortar drásticamente el tiempo de recuperación de esos pacientes. Ujú. Bajaba la duración de la fiebre, reducía los días de internamiento, o sea, un éxito médico estadísticamente innegable, ¿no? Así es, con datos duros. Pero el detalle, y aquí está lo que realmente vuela a la mente, es que las oraciones se hicieron en el año 2000, pero los pacientes por los que se intercedía habían estado internados 5 años antes, entre 1990 y 1996. Lo cual, a ver, desafía absolutamente todas las leyes de la física clásica con las que fuimos educados, ¿cierto? Sí, por completo. Porque modificar la salud de una persona en el pasado sugiere que el tiempo lineal, tal como lo experimentamos todos los días, es básicamente una ilusión y que la mente humana tiene un rango de influencia que apenas estamos comenzando a comprender científicamente. Claro, y con esa idea tan explosiva, damos la bienvenida a quienes nos escuchan a una nueva inmersión profunda de Munaiki. ¡Qué emoción estar aquí otra vez! Sí, yo estoy fascinado con el tema de hoy. Como saben, nuestra misión en Munaiki es tomar esta sabiduría transformadora de los libros y convertirla en herramientas prácticas para la vida diaria. Y hoy vamos a desglosar los conceptos de un libro que cambió las reglas del juego. Deja de ser tú, del Dr. Joe Dispenza. Exacto. Nos vamos a sumergir a fondo en el primer capítulo, que aborda la ciencia de nuestro yo cuántico. Y la misión de hoy es entender, a nivel casi mecánico, cómo la mente humana interactúa con la materia física. Y me parece súper importante hacer una pausa aquí, porque para quienes tengan una mentalidad puramente analítica y piensen que todo esto suena a misticismo o magia, es crucial establecer el contexto médico que respalda esta obra. Sí, no estamos hablando de, digamos, pensamiento mágico sin fundamentos. Científico súper reconocido. Él ha recopilado una base de datos brutal con decenas de miles de escáneres SPECT. A ver, para la audiencia que no esté familiarizada, ¿qué diferencia un escáner SPECT de una resonancia normal? Claro, para ponerlo en perspectiva, un escáner SPECT no es como una radiografía tradicional que solo te muestra una foto fija de la anatomía del cerebro. Lo que hace es medir el flujo sanguíneo y el metabolismo en tiempo real. O sea, nos muestra el cerebro funcionando en vivo. Exactamente. Básicamente, nos permite ver el pensamiento en movimiento. ¡Wow! Y va mucho más allá de solo verlo. Lo que los datos de más de 70,000 imágenes demostraron es un concepto de neuroplasticidad radical. El cerebro actúa como el hardware de una computadora, pero nuestros pensamientos repetitivos son el software. El programa que corre de fondo. Así es. Al observar estos escáneres a lo largo del tiempo, los médicos comprobaron visualmente que, al cambiar nuestros patrones de pensamiento, el cerebro literalmente se reestructura. O sea, crea nuevas conexiones sinápticas, altera su flujo sanguíneo e incluso sana el daño físico visible que dejan los traumas del pasado. Es decir, que el pensamiento modifica la estructura física de la red neuronal. Así de contundente. El pensamiento cambia la materia dentro de tu cabeza. Y claro, si el pensamiento puede cambiar la estructura celular ahí mismo, dentro de nuestro cráneo, la pregunta natural que surge es, ¿hasta dónde llega ese poder fuera de nuestro cuerpo? Esa es la gran pregunta. Pero a ver, para entender cómo usar esta capacidad, primero tenemos que entender por qué nos cuesta tanto creer que es siquiera posible. Revisando las fuentes para preparar esta inmersión, me quedó clarísimo que operamos bajo un software obsoleto. Una forma de ver el mundo que, digamos, nos enseñaron desde la escuela primaria. Te refieres al modelo mecanicista y dualista, ¿verdad? Exacto. Es fascinante rastrear de dónde viene nuestra sensación de impotencia. Porque todo empieza en el siglo XVII con René Descartes. Ah, claro, el famoso pienso luego existo. Ese mismo. Descartes dividió la realidad en dos partes. Le entregó el mundo físico, la materia medible, tocable, a la ciencia empírica.
Y por otro lado, dictaminó que la mente, los pensamientos y las emociones eran algo intangible que, bueno, pertenecía al ámbito de la religión o la filosofía. Construyó un muro conceptual gigante entre las dos cosas. Misa inamovible durante siglos. Y luego, fíjate, llega Isaac Newton y termina de consolidar esta visión al describir al universo como si fuera una máquina de relojería gigante. Un reloj perfecto. Exacto. Según el modelo clásico de Newton, si tú conoces la velocidad, la masa y la fuerza de un objeto, puedes predecir matemáticamente y con exactitud dónde va a terminar. O sea, es un universo de causa y efecto estricto, totalmente lineal. Muy predecible. Demasiado predecible. Y el problema filosófico de vivir bajo ese paradigma es enorme. Claro, porque si el universo es un reloj que ya tiene la cuerda dada y nosotros somos solo pequeños engranajes hechos de materia sólida, entonces no tenemos libre albedrío real. Somos simples víctimas de las circunstancias. Exacto. Sentimos que si nacimos en cierto entorno o con cierta genética o en cierta economía, la gran máquina ya decidió nuestro destino por nosotros. Y ese condicionamiento newtoniano es la razón principal por la que tanta gente se siente estancada. Creemos profundamente que la realidad física es algo rígido, denso e inamovible. Hasta que llega alguien a patear el tablero. Albert Einstein, claro. A principios del siglo XX, introdujo una disrupción total con la famosa ecuación E igual a mc². Esa ecuación que todos hemos visto en camisetas demostró que la energía y la materia no son entidades separadas. Son lo mismo. Son exactamente lo mismo. La materia física es simplemente energía que ha, digamos, disminuido su frecuencia de vibración hasta hacerse tangible. Muy bien, vamos a desempacar esto porque aquí es donde la percepción tradicional de la realidad se desmorona por completo. Hablemos del modelo atómico. Uy, este es mi punto favorito. A ver, si imaginamos el modelo clásico del átomo, el que la mayoría de nosotros tiene en la cabeza desde la secundaria, es como un racimo de uvas sólido orbitado por pequeñas canicas, ¿no? Sí, como un minisistema solar súper denso. Pero la física cuántica demostró que eso es falso. El átomo es 99 y luego agregamos una fila interminable de 9% energía y espacio vacío. La materia física real, la cosita dura, es el 0.00001%. Es una locura cuando lo pones en números. Para visualizar esto, me encanta esta analogía. Si el núcleo sólido de un átomo fuera una pequeña mosca zumbando en el centro de un estadio de fútbol gigantesco, el electrón más cercano estaría en la última fila de las gradas, allá arriba. ¡Wow! Y todo lo demás en ese estadio, absolutamente todo, es espacio completamente vacío. O sea que, materialmente hablando, los seres humanos somos prácticamente nada. Somos luz e información flotando, básicamente. Pero espera, déjame detenerte ahí y poner sobre la mesa la duda que le surge instantáneamente a cualquiera. A ver, dime. Si todo es vacío, si mi cuerpo es espacio vacío y la mesa del comedor de mi casa es espacio vacío, ¿por qué duele de una manera tan brutal cuando alguien se golpea el dedo pequeño del pie contra la pata de esa mesa en medio de la madrugada? Ay, sí, es el peor dolor del mundo. Sí, o sea, la mesa se siente indiscutiblemente sólida. No se siente como una nube de energía suavecita, no. Es una excelente pregunta. Y la respuesta radica en cómo nuestro cerebro interpreta las fuerzas del universo. Lo que nosotros experimentamos como solidez es en realidad una ilusión creada por el electromagnetismo. A ver, explícame eso. Mira, cuando tu pie se acerca a la pata de la mesa, ese 0.00001% de materia física jamás llega a tocarse realmente. ¿Nunca se tocan? Nunca. Lo que ocurre es que las nubes de electrones que rodean los átomos de tu pie y las nubes de electrones de la madera de la mesa tienen cargas negativas. Y al igual que cuando intentas juntar dos imanes por el mismo polo, ¿qué pasa? Se repelen. Se repelen con una fuerza tremenda. Estos campos de energía se rechazan violentamente. Ah, claro. Entonces, el golpe no es materia contra materia. Es un campo de fuerza invisible chocando contra otro campo de fuerza. Exacto. Y tu sistema nervioso, que es increíblemente sensible, traduce esa repulsión magnética tan fuerte en una señal de presión y, lamentablemente, de dolor agudo. O sea que nuestros sentidos nos engañan todo el tiempo. Todo el tiempo.
Nos mantienen anclados en la ilusión de que vivimos en un mundo denso y sólido, cuando en realidad habitamos un océano infinito de campos electromagnéticos que están interactuando constantemente entre sí. Mm. Lo cual, fíjate, nos lleva a la gran incógnita cuántica de todo este material. Si la materia es un mar de energía fluida y espacio vacío, ¿qué es lo que obliga a esa energía a organizarse? Ujú. O sea, ¿qué hace que tome la forma de una mesa de madera, o de una célula sana, o de una crisis en nuestra vida? Y según los físicos cuánticos que menciona el Dr. Dispenza en el texto, el catalizador que congela la energía en materia es, sorprendentemente, la observación. Y aquí entramos al fenómeno más desconcertante de la ciencia moderna, el famoso efecto observador. Aquí es donde se pone realmente interesante. Sí, prepárense. En el mundo subatómico, los electrones no se comportan como planetas que orbitan el Sol en una ruta fija. Antes de ser observados, existen bajo algo que la física llama onda de probabilidad. Onda de probabilidad, o sea, no son cosas. No son objetos físicos en un lugar específico. Son pura información. Un abanico matemático, digamos, de infinitas posibilidades que existen en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Son potencial no manifestado. Exactamente. Pero, y aquí viene la magia, en el milisegundo en que un observador introduce una intención, Ajá. en el momento en que alguien mira para buscar ese electrón, la física nos dice que esa onda de probabilidad colapsa. O sea, deja de ser una onda. Sí. Las infinitas opciones se reducen a un solo punto en el espacio y el tiempo, convirtiéndose en una partícula física. El simple acto de prestar atención obliga a la energía invisible a tomar una forma material sólida. ¡Wow! Si analizamos esto con una analogía para nuestra vida cotidiana, a mí me gusta imaginar que el campo cuántico es como el menú de un restaurante cósmico infinito. Me encanta esa imagen. Todos los platillos imaginables ya existen en la cocina en forma de ondas de probabilidad, ¿no? La salud plena, la enfermedad crónica, la abundancia financiera, el fracaso absoluto, todo está allí. Todas las realidades posibles están latiendo al mismo tiempo. Exacto, pero es la atención sostenida del ser humano la que actúa como el mesero que toma la orden. Aquello a lo que le prestamos atención es el platillo que obligamos a colapsar y que nos traen a nuestra mesa física. Es una metáfora brillante. Y plantea una reflexión un poco incómoda, la verdad. Para cualquiera que nos esté escuchando, ¿cuántas tragedias personales estamos ordenando repetitivamente sin darnos cuenta? Muchísimas. Solo porque, claro, no dejamos de enfocar toda nuestra atención y energía mental en el mismo problema de siempre, ¿no? Es una excelente forma de visualizar el peligro gigante de vivir en piloto automático. Y para comprender la magnitud de ese restaurante cósmico, hay que entender que este campo cuántico no está limitado por la geografía ni por los relojes de pared. A ver, explícanos eso de los relojes. Se basa en el principio del entrelazamiento cuántico. Una vez que dos partículas han estado unidas, permanecen conectadas y responden simultáneamente a los estímulos, incluso si agarras una y la pones en el otro extremo de la galaxia. Sin importar la distancia. Sin importar. La información viaja, más rápido que la velocidad de la luz. Lo que significa que en este campo unificado, el tiempo lineal, tal como lo conocemos, simplemente no existe. Pasado, presente y futuro convergen en un eterno ahora. Y claro, aquí es donde tenemos que regresar al estudio médico del Hospital de Israel que mencioné justo en la introducción. Todo cobra sentido ahora. Sí, porque esa es la única forma de explicar la retrocausalidad. Si el tiempo no es una línea recta hacia adelante, sino un campo donde todas las posibilidades existen simultáneamente, entonces las personas que oraban en el año 2000 no estaban alterando el pasado como quien viaja en una máquina del tiempo de película. Estaban colapsando una onda de probabilidad diferente para esos pacientes, pero dentro de un campo donde las fechas son irrelevantes. Es que desde la perspectiva del viejo modelo newtoniano, eso es magia intolerable, es charlatanería. Te queman en la hoguera por decir eso, claro. Sí, pero desde la perspectiva de la física cuántica es simplemente acceder a esta red no local de información. Una red donde el observador siempre afecta al observado, independientemente de en qué año ocurrió el evento físico. Ok, la teoría es alucinante, de verdad.
Pero pasemos a la aplicación práctica, que al final es el objetivo de este programa. Aterricemos los conceptos, claro. Si cada ser humano es un observador capaz de colapsar la energía en materia, ¿cómo nos comunicamos exactamente con este campo cuántico? Ujú. O sea, ¿cómo evitamos colapsar resultados que no deseamos? Porque, vamos, nadie se levanta por la mañana queriendo manifestar una crisis financiera o una enfermedad, ¿verdad? Por supuesto que no. Y ahí está el error más común. Creer que el campo cuántico entiende nuestro idioma verbal o nuestros deseos superficiales. El universo cuántico responde a un lenguaje puramente electromagnético. A ver, tradúceme eso al español. La investigación del Dr. Dispenza lo explica de forma muy clara. Mira, nuestros pensamientos operan como la carga eléctrica en este ecosistema. El pensamiento es el que envía la señal direccional hacia el campo. Ok, pensamiento es igual a electricidad. Ajá. Y por otro lado, nuestras emociones y sentimientos funcionan como la carga magnética. Ellos son la fuerza que atrae las situaciones, los eventos y las sincronicidades de vuelta hacia nosotros. Entiendo. O sea que el pensamiento es como el láser que apunta hacia dónde queremos ir. Sí, Y la emoción es el imán gigantesco que lo atrae. exactamente. Y la combinación de lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo en un momento dado crea una firma electromagnética, Un estado del ser. un estado del ser, así le llama él. Y esa firma está emitiendo ondas constantemente 24/7 al espacio vacío que nos rodea, interactuando con las infinitas posibilidades. Y a ver, para comprobar que esto no es solo una metáfora motivacional de autoayuda, el material del libro cita un experimento fascinante, realizado por el Instituto HeartMath. Uy, ese experimento lo cambia todo. Sí, los científicos querían medir si la mente podía alterar la estructura física del ADN dentro de un tubo de ensayo. Tomaron a individuos muy entrenados y los dividieron en 3 grupos con instrucciones muy diferentes. Y los resultados de esos 3 grupos nos explican a la perfección toda la mecánica de cómo manifestamos. A ver, cuéntanos qué pasó con el primer grupo. Bueno, al primer grupo se le instruyó usar únicamente el pensamiento. Tenían que sostener una intención intelectual muy fuerte, la imagen mental clara de que las hebras de ADN se desenrollaran. Ujú. Pero tenían una condición. Debían mantener sus emociones completamente planas, neutrales. Cero emoción. ¿Y qué pasó? El resultado, tras múltiples intentos, fue que el ADN no sufrió ningún cambio. Cero. La señal eléctrica pura del cerebro, sin el componente magnético del corazón, no tuvo fuerza suficiente para afectar la materia. Claro. Luego pasaron al segundo grupo, ¿no? Y les pidieron hacer exactamente lo opuesto. Sí. Tenían que abrir su corazón y sostener una emoción elevada, como amor puro, gratitud o apreciación incondicional. Ajá. Pero tenían prohibidísimo sostener cualquier intención en su mente. No podían pensar en alterar el ADN para nada. ¿Y el resultado? Nulo otra vez. El ADN permaneció intacto. Resulta que tener un campo magnético superpoderoso, pero sin una dirección eléctrica clara que le indique qué hacer, es como tener un motor encendido, pero sin un volante. No vas a ningún lado. Y eso, por supuesto, preparó el terreno para el tercer grupo. Así es. A estas personas se les pidió combinar ambas cosas. O sea, sostener la intención cristalina en la mente de desenrollar el ADN. Sí, y mientras tanto, simultáneamente, generaban y sentían una emoción profunda de gratitud. Al alinear el pensamiento direccional con la emoción elevada, creando esta coherencia electromagnética, lograron desenrollar y enrollar la estructura física del ADN a voluntad, en repetidas ocasiones. Es que esta revelación es vital, porque destroza por completo el mito de la positividad tóxica o este pensamiento positivo superficial que vemos en todas partes en redes sociales. Totalmente. El famoso repítelo hasta que te lo creas. Claro. Pensemos en alguien que se para frente al espejo todas las mañanas y repite 100 veces, soy un imán para el dinero, mi salud es perfecta. El pensamiento está enviando una señal eléctrica positiva, ¿sí? Ujú. Pero si esa persona, mientras dice eso, tiene un nudo en el estómago por el terror a perder su empleo, o una angustia profunda por un diagnóstico médico, su cuerpo está irradiando un campo magnético de miedo y de carencia. Y desde el punto de vista de la física, esa es una señal completamente incoherente.
Básicamente, estás transmitiendo pura estática al campo cuántico. Ruido blanco. Exacto. Y lo más importante aquí, y esto está sustentado por la biología, es que el campo electromagnético del corazón es exponencialmente más poderoso que el del cerebro. O sea que la emoción le gana al pensamiento. Siempre. Por lo tanto, la señal de miedo que emite el cuerpo siempre ahogará a esa afirmación positiva que está repitiendo la mente mecánicamente. El universo cuántico no responde a lo que queremos con el intelecto, responde a lo que somos en nuestra totalidad electromagnética. Esa frase lo resume todo de manera perfecta. El universo no escucha lo que decimos, el universo percibe quiénes estamos siendo. ¿Así es? Ahora, aplicar esto suena muy lógico y sencillo en papel, pero requiere ir en contra de millones de años de evolución humana, porque estamos diseñados biológicamente para reaccionar al entorno, ¿no? Claro, es lo que el libro define como vivir en el modo de supervivencia newtoniano. Llevamos toda la vida creyendo en la causa y el efecto lineal. Esperamos que pase algo afuera. Exacto. Creemos que primero tiene que suceder un evento material en el exterior para que luego, solo luego, podamos sentir una emoción en el interior. Nos decimos a nosotros mismos, voy a sentir alivio cuando la enfermedad desaparezca. O voy a sentir alegría cuando por fin consiga a la pareja ideal. Somos adictos a esperar que el entorno cambie nuestra química interna. Pero si entendemos el experimento del ADN que acabamos de hablar, operar de esa manera es tener el proceso completamente al revés. Patas arriba. Sí, porque si esperamos a tener la riqueza para recién ahí sentir gratitud, lo que estamos haciendo es emitir una firma de carencia en el presente. Y por ende, colapsando más carencia. Tal cual. El verdadero modo de creación cuántica nos exige sentir la emoción de la experiencia antes de que exista la evidencia física frente a nuestros ojos. Y ese, fíjate, es el salto de fe científico. Me gusta ese término. Debes convencer a tu cuerpo a nivel emocional de que el futuro que deseas ya está ocurriendo en este preciso instante. Si quieres sanar, tienes que sentir la inmensa gratitud por la salud plena mientras tu cuerpo físico todavía está sintiendo los síntomas. ¡Wow! ¡Qué difícil! Es un reto tremendo, pero al cambiar la emoción, cambias el campo magnético. Y al sostener la intención, diriges la energía. Al generar esta firma electromagnética repetidamente, es cuando dejas de ser víctima de la causa y el efecto. Y te conviertes en la causa que genera el efecto material. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestro día a día? El material tiene una advertencia enorme sobre cómo no sabotear este proceso. ¡Ay, sí! El autosabotaje clásico. Sí, porque una vez que logras alinear tu mente y tu corazón, lo peor que puedes hacer es intentar controlar los detalles de cómo va a pasar. Eso es fatal. Si empiezas a calcular exactamente cómo o cuándo o a través de quién va a llegar ese nuevo trabajo o esa curación que buscas, estás regresando automáticamente a la mente analítica y limitada. ¿Qué es el software viejo? Exacto. Intentar forzar el cómo es volver a operar bajo el modelo newtoniano antiguo. Nuestra mente consciente, digamos, solo puede imaginar soluciones basadas en el pasado, en lo que ya conoce. Claro. Cuando tratamos de microgestionar al universo, reducimos ese inmenso océano de infinitas posibilidades a un par de opciones súper predecibles y francamente mediocres. Sí. La manifestación auténtica siempre implica lo que el autor llama la sorpresa cuántica. La sorpresa cuántica. Me encanta. Y para ilustrar esto, imaginemos que estamos organizando una fiesta sorpresa para nosotros mismos, ¿ok? Nosotros elegimos la temática de la fiesta, decoramos el salón, ponemos la música y cultivamos la emoción genuina de que la noche va a ser increíble. Hacemos el trabajo previo. Exacto. Pero hasta ahí llega nuestra labor. Le entregamos las llaves del salón al universo. Nosotros no elegimos en qué vehículo llegan los invitados, por qué puerta deciden entrar, ni en qué segundo exacto van a encender las luces para gritar sorpresa. Porque si supiéramos todo eso, ya no sería una sorpresa, claro. Exacto. Y significaría que la forzamos nosotros desde nuestra limitación, desconectándonos por completo de la red invisible de infinitas posibilidades. Es que renunciar al control de los detalles físicos es la máxima prueba de confianza en esta nueva visión de la realidad. Sí, soltar el control es clave. Significa mantener el estado del ser coherente, sin importar lo que el entorno físico o tus sentidos engañosos te estén mostrando temporalmente.
Bueno, para recapitular nuestra exploración de hoy, hemos deconstruido la visión materialista de que somos engranajes frágiles en una máquina inflexible regida por la suerte o el destino genético. Un modelo que ya caducó. Totalmente. Los avances en física cuántica y neurología apuntan a que somos seres multidimensionales, compuestos mayormente de energía e interactuando de manera continua con un mar infinito de información. Así es. Y el volante para navegar en ese mar no es desear cosas con fuerza, sino calibrar nuestros pensamientos y sentimientos en perfecta coherencia para poder observar y colapsar una realidad diferente. Porque al final del día, la herramienta más tecnológica, avanzada y poderosa de todo el universo es el sistema nervioso humano operando en sintonía con el corazón. ¡Qué gran frase! Y todo este conocimiento nos deja con una responsabilidad abrumadora, que va mucho más allá de, no sé, intentar conseguir un auto nuevo, una casa más grande o resolver una dolencia física personal. Sí, hay algo mucho más grande en juego aquí. Hay una implicación global, a nivel macro, que es profundamente reflexiva. A ver, si la ciencia nos demuestra que la firma electromagnética de un solo individuo, aislado, tiene la fuerza suficiente para alterar la materia y moldear resultados físicos, ¿qué está sucediendo con nuestra realidad colectiva? Uf, esa es la frontera final de este modelo. Porque no existimos en el vacío, no. ¿No? Estamos inmersos en una red de conciencias interactuando todas simultáneamente. Pensemos en esto por un instante, y es un pensamiento provocativo para que nuestra audiencia se lo lleve hoy. Todos los días, a la misma hora, millones y millones de personas sintonizan los mismos noticieros. Reciben las mismas imágenes de crisis económica, de violencia extrema, de desastres inminentes. Eso significa que millones de cerebros están emitiendo la misma señal eléctrica direccional hacia la tragedia. Claro. Y millones de sistemas nerviosos están sintiendo simultáneamente el mismo pico magnético de estrés, de miedo y de indignación. Una firma electromagnética masiva. Exacto. Y si el campo cuántico responde a lo que somos y no a lo que queremos pacíficamente, ¿qué tipo de evento físico global estamos colapsando de manera colectiva y constante como sociedad al mantener esa gigantesca firma de terror? Es escalofriante pensarlo, porque bajo esta óptica nos convertimos en cómplices inconscientes del mismo sistema del que tanto nos quejamos. Así es. Al enfocar la observación masiva en los peores escenarios posibles, estamos perpetuando el sufrimiento global, básicamente atrapando al planeta entero en un modo de supervivencia dictado por la causa y el efecto de lo que vemos en las noticias. Por eso tomar control de nuestra propia energía y elegir rigurosamente a qué le prestamos atención no es solo un ejercicio de desarrollo personal egoísta, ¿saben? Es un acto de responsabilidad urgente por el destino del mundo. Completamente de acuerdo. Cada individuo que logra pasar de ese miedo reaccionario a un estado de creación coherente altera sutilmente el equilibrio del campo electromagnético de toda la humanidad. Y ese es un poder que, francamente, llevamos demasiado tiempo ignorando. Ya es hora de usarlo a nuestro favor. Agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en esta inmersión profunda. Recuerden, para cada persona que nos escucha, si alguna vez sienten que sus vidas están atoradas y ningún esfuerzo físico parece funcionar, tal vez no sea falta de disciplina o mala suerte. No. Tal vez simplemente estaban utilizando el manual de instrucciones equivocado. El verdadero dominio sobre la realidad inicia en el preciso instante en que decidimos dejar de ser nuestra antigua identidad. Esto fue todo por hoy. Gracias por acompañar a Munaiki en esta exploración. Hasta la próxima edición.